¿Se escucha el feedback? Sí. Ya. Se escucha bien, Kelvin. Sí, pero yo tengo un feedback acá. Y Pero ahora nosotros me escuchamos escuchas. bien. No, te Ya. escuchamos bien. No, que tuve que apagar desde la computadora el audio, que no servía. Ok, Ahora voy a ok. compartir pantalla y me avisan si se ve. Bueno, buenas noches, Kelvin. Realmente es un placer para nosotros tenerte aquí de invitado. Kelvin es neumonólogo, trabajó aquí en Ciudad Bolívar un tiempo, se nos fue, lo extrañamos mucho. Era quien manejaba muchos de los pacientes nuestros de la parte oncológica. Y bueno, pero ya podemos compartir por acá, Kelvin. Realmente es un gusto para nosotros tenerte por acá. Sí, doctor, realmente, mire, es un gran placer. Yo pude colaborar con ustedes. Yo la verdad que los admiro mucho a los estudiantes por el ánimo que tienen de salir adelante, de forjarse para ser más adelante un médico más, para ayudar a muchas personas que tanto necesitan nuestro país. Lamentándolo mucho, bueno, yo tomé la decisión de salir por decisiones muy personales, familiares, y bueno, aquí estoy. Y gracias de verdad a la oportunidad por darme en el sentido de ayudar y aportar a mi país, aunque sea a distancia. Así que muchísimas gracias. Y bueno, como decía el doctor, bueno, yo soy neumonólogo clínico. Y realmente yo soy del estado Apure. Nací y me crié en el llano, como dicen por ahí. ¿Sí me escuchan, no? Sí, sí Sí, te doctor. escuchamos, Kelvin. Ah, ya. Y bueno, estudié, para dar un poquito de información a los muchachos, bueno, yo estudié en la Universidad Rómulo Gallego, en San Juan de los Morros, mis 6 años de la carrera, y luego hice mi rural, hice internado en medicina interna, y ahí me fui a hacer posgrado en el Hospital Alcobenal en Caracas en el año 2009-2010. Luego, bueno, estuve trabajando en Apure mucho tiempo, me fui a Ciudad Bolívar en 2015, por el amor, pero no funcionó, y bueno, ahora me vine para acá, para Chile. Trabajé allá en el Hospital del Tórax, también aprendí mucho allá, aprendí mucho en Rigify. Fue una experiencia bastante agradable realmente, ¿ya? Bueno, cuando el doctor me hizo la propuesta de dar estas clases, bueno, yo con mucho gusto, y me había comentado inicialmente de darle neumonía, tanto que a la comunidad como neumonía nosocomial. Sin embargo, es muy importante, tanto en Venezuela como en cualquier parte del mundo, tener un buen manejo sobre la neumonía que hay en la comunidad, ya que son una de las patologías más comunes desde el punto de vista estadístico en cualquier país. Y nosotros como médicos general y como médicos especialistas, pero ustedes como médicos general tienen que saber identificar o sea, primero ver cómo se diagnostica, cómo se trata, pero también hay muchos tics que tienen que tomar en cuenta. ¿Se me escucha bien, cierto? Sí, se escucha bien. Un momentico, Kelvin. ¿Están Sí. grabando la presentación, chicos? Sí, doctor. Ya, entonces, bueno, vamos a dar inicio. Yo le comentaba, no me acuerdo cómo te llama, Endri, ¿no? Me disculpa. Sí, Henry. Endri, ya. Yo le comentaba a Endri, doctor, que vamos a hacer esta presentación un poquito dinámica, porque me gustaría saber también cómo están ellos, qué han leído sobre este tema. Y bueno, y así uno tiene el nivel de conocimiento sobre los muchachos para uno poder ayudar, digamos, de mejor manera. Bueno, para iniciar, aquí le voy a presentar sobre el contenido de la presentación, que en este caso es la definición, qué factores de riesgo, evaluación de la gravedad de la neumonía, clasificación según grupo de pacientes, cuáles son los criterios de hospitalización, etiologías, diagnóstico, tratamiento, diagnóstico diferencial, prevención y algunos casos radiológicos para que veamos al final de la presentación, desde el punto de vista de imagen, cómo podemos identificar las neumonías. Ya. Como primer punto y principal, la definición. Mire, la definición de la neumonía tiene que ser algo bastante puntual, porque a veces, no sé si ustedes han notado que otros colegas en la práctica médica diaria confunden mucho la definición con lo que es bronquitis aguda, bronquitis crónica, con el término de la neumonía. La neumonía, como ahí ustedes lo pueden reflejar, y lo puse en amarillo, ya es una infección aguda, o sea, no es una infección crónica ni recurrente, es aguda,
que afecta el parénquima pulmonar, es decir, el pulmón como tal, y que puede cursar con fiebre, ahí se me faltó colocarle en amarillo, cursa con fiebre, tos seca o productiva, dificultad para respirar o disnea y dolor pleúrico. Signos clínicos de la exploración epidemiológica, y debe tener, como por ejemplo, crepitantes, que es lo que prevalece, y debe existir sí o sí una radiopacidad no homogénea con broncograma aéreo, eso yo se lo voy a explicar más adelante, en su interior, que se llaman los infiltrados radiológicos, de reciente aparición, es decir, el paciente no tenía esa imagen en la radiología. Esto acá hay que tomar varios tics. Por ejemplo, no todos los pacientes van a cursar con los síntomas tal cual como ustedes lo ven allí en la presentación. No todos van a tener tos seca, disnea, dolor pleurítico, fiebre. Algunos van a tener algunos de los síntomas, otros tienen todos los síntomas. Entonces, no se lleven como aprendizaje que todo paciente con neumonía debe tener cada uno de estas características que yo les estoy mencionando. ¿Ya? Ustedes como se están iniciando en esta, como médico general, tienen que tomar en cuenta que no todos estos síntomas tienen que estar sí o sí, pero sí, como lo pueden observar, tiene que haber clínica, radiología y semiología para así llegar al diagnóstico de neumonía. Otro punto importante, como dice el punto, neumonía adquirida en la comunidad. Tiene que o sea, la unidad de comunidad, como su nombre lo dice, tiene que ser comunitaria, es decir, fuera de los hospitales. Y aquí muy claramente se describe cuando se adquiere en un ambiente extrahospitalario o se manifiesta a las 48 o 72 horas del ingreso a una institución de salud. Es decir, si un paciente llega el día de hoy a X hospital y el día de mañana tiene síntomas compatibles con neumonía, es una neumonía adquirida en la comunidad aún estando hospitalizado, porque no han pasado los 3 días que corresponde como para manifestarla como neumonía nosocomial. Y aparte, el paciente nunca estuvo hospitalizado 7 días previos a su admisión. Por eso se llama neumonía adquirida en la comunidad, porque es extrahospitalaria y tomando en cuenta los tiempos que ahí se reflejan. Bien, los factores de riesgo son súper importantes, porque aquí entra también la parte epidemiológica. Cuando uno hace un diagnóstico de cualquier enfermedad, no solamente de neumonía, hay que tomar en cuenta ciertos factores de riesgo o, digamos, ciertos factores epidemiológicos. En este caso, los pacientes que son más susceptibles a padecer este tipo de patología son los ancianos, son los pacientes de tercera edad. Y se ha establecido pacientes mayores de 65 años. Pero todo paciente de tercera edad, sí o sí, en su mayoría, tienen ciertas enfermedades crónicas. Y entre las más comunes, como mencionan allí en la lámina, son las enfermedades pulmonar obstructiva crónica, la diabetes, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad hepática crónica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad degenerativa. Aparte están también otros factores como el alcoholismo, la condición de cáncer, pacientes malnutridos que a veces se ven, a veces llegan a los hospitales en la urgencia, viejitos abandonados por su familia, que puede pasar, y como son mal alimentados, ya eso, su sistema inmunológico tiende a disminuirse, y allí, bueno, aprovechan ciertos gérmenes y producen entre muchas enfermedades las neumonías. También el uso de algunos fármacos, como por ejemplo fármacos de esteroides de forma indiscriminada y algunas drogas inmunosupresoras o antineoplásicas. Cuando ustedes abordan un paciente que quieren o que quieren descartar una neumonía, tienen que tomar en cuenta cada una de estas comorbilidades, preguntar y así van descartando. Aparte, bueno, en nuestro país, lamentándolo mucho, la condición social ha estado muy difícil. Me imagino que a estas alturas hay muchas más personas con necesidades, entonces la condición social también determina que también sea un factor de riesgo. Uno, porque se le hace imposible el acceso del tratamiento, y otro porque debido a su condición social son pacientes que no se están alimentando de buena manera, son pacientes que viven en hacinamiento, y eso también favorece la instalación de las neumonías. Entonces, tomar en cuenta estas características en el momento del diagnóstico. Ya, aquí observamos en esta lámina lo que es la evaluación de la gravedad. ¿Qué significa esto? Durante muchos años, investigadores han hecho como una serie de ítems para identificar qué paciente puede ser con pronóstico grave, moderado o leve.
ya en el curso de la enfermedad, en este caso de la neumonía. Entonces, en esta lámina se menciona unas características que se llama PSI, en inglés Pneumonia Severity Index, ¿ya? Y aquí lo que demuestra el paciente desde el punto de vista demográfico, con movilidades, examen físico y signos vitales y laboratorio. Cada uno, como ustedes pueden ver allí, tiene un puntaje. Ese puntaje se va sumando y hay una escala donde en la parte de abajo se observa si esa escala puede ser de 1 a 5. Mientras menos puntaje tiene este paciente, va a tener una mejor evolución de la enfermedad. Si el puntaje es mucho más elevado, entonces tiene riesgo a que se complique este paciente con neumonía en este caso. Él lo vemos en inglés y bueno, yo no soy muy fanático del inglés, entonces lo coloqué en español acá. Todo lo que vimos anteriormente está allí como traducido al español. Observen que toma en cuenta, como les mencionaba, la parte demográfica, enfermedades coexistentes o comorbilidades, hallazgo en el examen físico, laboratorio de rayos X. Se va sumando. Y al lado vemos lo que son las clases de la 1 a la 5. Mire, para la práctica diaria, este tipo de escala realmente, mire, casi nadie las usa, pero tenemos que tomar en cuenta, a medida de conocimiento, cultura general, que existen estas escalas, por si más adelante tienen conversación con otros colegas o logran escuchar y ustedes saben que tiene una escala de severidad. Ahora, si ustedes las aplican, si tienen el tiempo necesario para aplicarlo, mucho mejor porque eso establece el pronóstico del paciente. Existen otras escalas, como por ejemplo la escala CUR 65, que también establece ciertas características, pero acá toma en cuenta la parte neurológica, la parte más que todo renal, que es el PUM, la parte clínica, que es la respiración, signos vitales, más que todo sobre la presión arterial y la edad. Y sumando todo esto, nos puede dar de a 1 a 5 puntos. Y ahí en la parte de abajo, en la interpretación, podemos observar que el puntaje, entre menos puntaje, menor riesgo de mortalidad. Sí se me escucha, ¿cierto? Sí, doctor. Ya, continúo. Ya, ahora fíjense, vamos a los grupos de pacientes según la severidad. Mire, el momento de hacer un diagnóstico, tenemos que establecer qué grupo de pacientes se puede manejar ambulatorio y qué grupo de pacientes se manejan hospitalizados. Acá, en la lámina, se puede observar que el grupo 1 son pacientes menores de 65 años sin factores de riesgo ni comorbilidad. Son pacientes que se pueden manejar ambulatorio en su mayoría. Sin embargo, tienen que tomar en cuenta que todo paciente o sea, es un ente individual. Y si estos pacientes, como menciona la lámina, sin comorbilidad, ellos evolucionan muy bien. Ahora, en el grupo 2 son pacientes mayores de 65 años con o sin factores de riesgo, con o sin comorbilidades, pero sin criterio de gravedad, es decir, sin criterio para estar hospitalizado. No quiere decir que todo paciente de mayor a 65 años son pacientes que van a tener siempre alguna comorbilidad severa. O sea, sí, desde el punto de vista estadístico, se observa que muchos de ellos tienen comorbilidades, pero no todos. Entonces, por eso en esta clasificación un mínimo porcentaje de pacientes de mayores de 65 años no tienen factores de riesgo y tienen poca o ninguna comorbilidad. Entonces, con tratamiento ambulatorio, ellos deberían mejorar con los controles respectivos desde el punto de vista clínico, obviamente. Y está el otro grupo que son los hospitalizados, que es el grupo 3 y 4. El grupo 3 son aquellos pacientes que tienen criterio de hospitalización, pero no tienen criterio a ingreso a terapia. Y el grupo 4 son los pacientes que... ¿Quieres trabajar tu cuerpo? ¿Me escucha bien? Sí, doctor. Ya. Y el grupo 4 son pacientes que tienen criterio de gravedad. Inicialmente en la presentación me nos dice neumonía acogida en la comunidad, pero recuerden que no toda neumonía acogida en la comunidad se trata ambulatorio, y aquí la lámina lo puede expresar. No todo se trata en ambulatorio, algunos se tratan hospitalizados, como más adelante yo les voy a mencionar algunos criterios. Está otro tipo de clasificación muy parecida a la anterior, que es la ATS. No sé si ustedes han escuchado en diferentes revistas médicas, también la ATS estableció esta clasificación muy parecida a esta, grupo 1, 2, 3 y 4, realmente casi la misma, pero llamada ATS grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, para la neumonía adquirida en la comunidad. Esto fue realizada por la Sociedad Americana de Enfermedades de tórax. Entonces, el grupo 1, grupo 2 realmente son pacientes
que se maneja en ambulatorio, como ahí se menciona, que son pacientes menores de 60 años o mayores de 60 años, pero sin factores de riesgo importantes y sin comorbilidades que no permita que el paciente se hospitalice. El grupo 3 y 4 son los grupos más delicados, donde se menciona que el grupo 3 tiene necesidad de hospitalizarse, pero sin criterio de gravedad. Pero el grupo 4 son pacientes de gravedad extrema. Entonces también se puede utilizar esta clasificación para para el diagnóstico de la neumonía, en qué grupo ustedes van a tener que ingresar a su paciente. Y es por eso que aquí tenemos que establecer los criterios de hospitalización o gravedad. Mire, yo sé que son muchos ítems, pero cada uno se resume de la siguiente manera. Fíjense que en el primer ítem se refleja más que todo es la parte clínica. Lo primero que uno hace con un paciente es hacer el examen físico o semiología. O sea, eso es cualquier paciente. Y posteriormente uno pide laboratorio y radiología, en este caso, que compete por el tipo de enfermedades que nos está consultando el paciente. Entonces, en resumen, desde el punto de vista clínico, lo que se toma en cuenta es el estado neurológico, la frecuencia respiratoria, como ustedes pueden leer allí, la presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca y si existe una afectación extrapulmonar. Recuerden que el examen físico es integral. Cuando ustedes evalúan un paciente que sospecha de neumonía, nunca evalúen solamente la parte pulmonar, entendiéndose que la parte pulmonar es lo principal porque el paciente viene por síntomas respiratorios. Tienen que evaluar a la inspección, tienen que evaluar a la palpación, a la percusión y a la auscultación, que es lo que son los ítems principales de la evaluación física desde el punto de vista pulmonar. Pero también puede haber en aquellos pacientes que pueden tener cualquier tipo de factor de riesgo, manifestaciones extrapulmonares, es decir, que la neumonía está establecida a nivel pulmonar, pero puede migrar vía hematógena, puede infectar, puede hacer una meningitis como complicación. Entonces, por eso que el examen físico es integral. Nunca evalúa un paciente desde el punto de vista respiratorio solamente el área pulmonar. Tienen que evaluar las diferentes áreas. Y así ustedes van estableciendo si este paciente se puede hospitalizar o no. Seguidamente, piden laboratorio y acá en el laboratorio lo que tenemos que buscar es más en la parte hematológica, cómo están los leucocitos, si hay una leucocitosis. Todos estamos acostumbrados a que toda neumonía debe existir o no una leucocitosis, pero también puede haber pacientes que están leucopénicos. Y estos pacientes son pacientes que deben tener algún tipo de inmunosupresión o algún tipo de tratamiento inmunosupresor que produce este tipo de hallazgo de laboratorio. Entonces tampoco se lleven de la clase que todo paciente con neumonía tiene que estar con leucocitosis. Otro punto importante son los gases arteriales, que, bueno, siempre ha sido como un tema un poco complicado, no todo el mundo maneja los gases arteriales de forma eficaz, pero acá lo establece muy bien en la lámina que debemos tomar en cuenta la presión de oxígeno, la, la PCO2 y el pH. Con esos tres valores nos determina si el paciente tiene alguna afectación desde el punto de vista parenquima pulmonar en su funcionamiento. Otro punto es la hemoglobina, como lo dice ahí, hemoglobina hematocrito, paciente que con cualquier tipo de infección siempre puede haber o no un descenso de la hemoglobina, y eso te está hablando de que el paciente está muy descompensado. En este caso se establece menos de 9 gramos de hemoglobina. La parte renal también se afecta, todo paciente con afectación infecciosa puede tener elevación de la creatinina, y así como también glucosa, sobre todo los pacientes diabéticos, y no menos importante, la albúmina y el sodio. ¿Ya? Y por último, la radiografía de tórax, como le mencioné en la parte de la definición, recuerde que la neumonía es un diagnóstico interrogatorio, clínico, examen físico y radiológico. Lo que uno debe esperar en una radiografía de tórax es una radiopacidad. Sin embargo, se puede encontrar afectación de un solo lóbulo o de diferentes lóbulos. Ya es un paciente que está complicado. Ya, y se puede encontrar también con derrame pleural. Derrame pleural con acceso pulmonar ya son complicaciones de la neumonía. En algunos pacientes puede existir estas complicaciones de forma rápida y en otros de forma más lenta. Recordando que los pacientes, cada uno se debe manejar de forma individual. No existe un tiempo para las complicaciones en cada paciente, eso depende de cada quien.
Ya, y bueno, lo que le mencioné anteriormente son los pacientes que se deben hospitalizar, que si no tienen ninguno de esos criterios se maneja ambulatorio. Y los otros pacientes son los pacientes de ingreso a UCI, a manera de información, ya que, bueno, ustedes como médico general pueden establecer quiénes se hospitalizan. Sin embargo, también ustedes pueden estar en una rural, puede estar en un área bastante alejada de los centros de mayor complejidad y puede llegar un paciente en estas condiciones como lo ven acá en esta lámina, desde el punto de vista clínico, pacientes sépticos, son pacientes que están hipotensos, pacientes que están pálidos, con trastorno de conciencia, puede estar tanto taquipneico como con baja saturación de oxígeno, si tienen en su consultorio saturómetro, que me imagino que deben tenerlo, y ya con eso ustedes establecen clínicamente que es un paciente que está séptico, ¿ya? Y el resto se complementa con laboratorio, con radiología y algunos exámenes especiales. Pero tomen en cuenta que también las neumonías pueden evolucionar rápidamente en pacientes que pueden tener criterios de terapia. Recuerden que también en nuestra sociedad no todos los pacientes consultan a tiempo. Ustedes van a notar que hay pacientes que dicen, doctor, tengo tos, y uno le pregunta, ¿desde cuándo tiene tos? No, desde ayer. Un paciente que consulta muy precozmente, lo cual está muy bien. Mientras que hay otro que dice, paciente, doctor, me tengo tos, tengo fiebre, me siento muy mal, tengo 2 semanas enfermo, y son pacientes que ya ustedes deben pensar que pueden tener todo alterado. Así que el tiempo de enfermedad actual es súper importante para establecer la gravedad del paciente, inicialmente desde el punto de vista clínico y luego se complementa con el punto de vista radiológico y de laboratorio. Ya, cuando yo les mencioné en la lámina el contenido de la etiología, yo les quise tratar de transmitir lo siguiente. O sea, la neumonía durante muchos años se ha establecido en las investigaciones que existen etiología, que en este caso es bacteriana, pero también puede existir etiología viral. Pero en este caso nos vamos a enfocar en la etiología bacteriana, siendo el Streptococcus pneumoniae la causa principal de las neumonías en su mayoría. Sin embargo, existen otros patógenos, como ustedes pueden observar allí. Está el Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, como gérmenes atípicos. También puede encontrarse otro tipo de patógenos como Haemophilus influenza, Moraxella, Klebsiella, Escherichia coli como gran negativo, Pseudomonas aeruginosa, que son muy clásicos en ciertos pacientes. No todos van a tener Pseudomonas, hay que tener ciertas características en algunos pacientes para poder tener este tipo de germen, al igual que Staphylococcus aureus. Los últimos dos patógenos, como el Mycobacterium tuberculosis y el histoplasma, para recordar un poco, el histoplasma o sea, son hongos que producen micosis pulmonar. ¿Qué sucede? A veces nosotros hacemos diagnóstico de neumonía de forma errada, con solo ver la imagen, vemos al paciente y no, eso es una neumonía y le ponen antibióticos y el paciente nunca mejora. ¿Ya? Y eso puede traducirse que el germen que estás tratando no es el germen adecuado y puede estar presente tanto una Mycobacteria tuberculosis, tanto como un histoplasma, o cualquiera de las micosis que ustedes están observando allí. Por eso que, mire, importantísimo es el interrogatorio y la enfermedad actual en los pacientes, como les mencionaba. La neumonía generalmente es una enfermedad aguda, no así la tuberculosis, por ejemplo, en el tema de la tuberculosis es una enfermedad crónica, el paciente tiene semanas, inclusive meses con patologías respiratorias muy clásicas o muy parecidas a una neumonía, tos, fiebre, pero la Mycobacteria tuberculosis tiene la particularidad que produce otros síntomas que son desgastantes, como por ejemplo pérdida de peso, el paciente está hiporéxico, no quiere comer, no es un paciente que ha tenido diaforesis nocturna, que son síntomas muy clásicos. Por eso que en todo paciente que ustedes sospechen de neumonía, también tienen que, en ese mismo interrogatorio, tienen que sospechar de otras patologías. Y tanto en Venezuela como en cualquier país en vía de desarrollo, digámoslo así, tiene que hacer diagnóstico diferencial sí o sí de tuberculosis en este caso, porque se confunde mucho. O sea, he visto muchos pacientes que se han tratado como neumonía y en realidad es una tuberculosis, y eso puede pasar. Así que
Importante que se lleven en esta lámina que el principal germen es el Streptococcus pneumoniae, y hay otros gérmenes que también pueden estar implicados, pero dependiendo de cada paciente. Y nunca olvidar estos gérmenes como la Mycobacterium, más que todo tuberculosis, que es muy frecuente, y me imagino que en Venezuela habrá aumentado las estadísticas por las condiciones sociales que todos conocemos. Es por eso que también le quise traer como de forma, digamos, muy clasificada, en qué paciente puede haber ciertos gérmenes. Por ejemplo, qué sospechas etiológicas se pueden detectar de acuerdo a la comunidad de algunos pacientes. Por ejemplo, el alcoholismo. Pacientes con alcohol, ellos hacen mucho broncoaspiración, porque son pacientes que tienen trastorno de conciencia debido a su problema de alcohol, y pueden broncoaspirar. Entonces allí puede estar incluido lo que son los anaerobios, pero también son pacientes que están susceptibles a padecer de gérmenes como Streptococcus pneumoniae, Bacillus gram negativo e inclusive Mycobacterium tuberculosis. Entonces, un paciente que llega a la urgencia, a la consulta, y ustedes como semiología, que preguntan si es enfermedad actual, examen funcional, ¿ya? Y ahí se dan cuenta que el paciente tiene alcohólico crónico, tiene que pensar y descartar, en este caso, procesos con anaerobia o procesos con Mycobacterium tuberculosis. Entre otros pacientes que tenemos el EPOC o tabaquismo, ellos son muy frecuentes lo que son la influenza, el Streptococcus pneumoniae, inclusive la pseudomonas. Estos pacientes con EPOC son pacientes que pueden tener recurrencia bastante frecuente, y allí en donde la pseudomonas se hace presente. ¿Ya? Otro punto es por la broncoaspiración, que tiene que ver, como les mencioné, el paciente con alcoholismo. La broncoaspiración son pacientes más que todo que pueden tener patógenos entéricos, gram negativo y anaerobios. No, la broncoaspiración no solamente en alcoholismo, también son pacientes que pueden estar hospitalizados o en sus casas con secuelas de ACV, que son pacientes que no manejan secreciones, ellos generalmente broncoaspiran. Y entonces, al tener broncoaspiración, tiene alto porcentaje de tener una neumonía por broncoaspiración, y los gérmenes más frecuentes son estos, gram negativo y anaerobio. Ya, entre otras sospechas etiológicas tenemos las estancias de hogares de cuidado, los ancianatos, que son muy comunes en cualquier parte del mundo, y ahí pueden haber pacientes que son autovalentes, pacientes que se valen por sí mismos, pero también hay pacientes que necesitan cuidado muy seguido. Y son los pacientes que no deambulan, pacientes que están encamados, con secuelas de ACV, y ahí hay que ponerle mucho ojo, porque si el cuidado falla, estos pacientes pueden broncoaspirar, y también el mismo cuidador, si no tiene la respectiva, digamos, la costumbre de lavarse sus manos, de tener una buena higiene en sus manos. Recuerda que nosotros somos portadores de gérmenes en nuestras manos, que si uno va con un paciente anciano, lo asea, lo baña o X, puede uno, si no se hace el lavado de manos adecuado, uno puede también transmitir algún tipo de patógeno a estos pacientes, tan susceptibles como son los pacientes de tercera edad. Y por eso se han establecido ciertos gérmenes, como son el estreptococo, los gram negativos, hemófilos, estafilococo y los anaerobios. Ok, otro grupo de pacientes son los pacientes de daño estructural pulmonar, como son las bronquiectasias y la fibrosis quística. Las bronquiectasias son dilataciones, como lo pueden ver allí en la lámina, en esa tomografía. Esos agujeros que ustedes ven allí en ambos campos pulmonar son bronquiectasias, y allí se depositan generalmente muchas secreciones, y al tener secreciones también puede haber gérmenes, y estos gérmenes se pueden multiplicar y causan afecciones. Una de los gérmenes más comunes es la pseudomonas. También tomar en cuenta que en daño estructural pulmonar hay pacientes, por ejemplo, que han padecido de tuberculosis. La tuberculosis, cuando cura, cuando sana, el paciente puede tener algunos hallazgos radiológicos que son secuelar. Es decir, ellos pueden tener fibrosis pulmonar secuelar producto de la tuberculosis. Y allí también puede haber algún tipo de secreción y pueden colonizar algunas bacterias. Así que también eso es súper importante que lo tomen en cuenta. Los ancianos, bueno, como les mencioné en la estancia de hogares de cuidado, bueno, los ancianos es básicamente lo mismo, son las mismas gérmenes como el estreptococo, pseudomonas, estafilo,
Y el paciente con EPO muy común son las moraxenas catarrales. En acceso pulmonar, que ya es una complicación de las neumonías como tal, puede encontrarse Staphylococcus aureus, anaerobios y Mycobacterium tuberculosis, así como micosis endémica. Todo esto se lo traigo, digamos, de forma dividida porque de esto depende mucho el tratamiento. No es igual tratar a un paciente ya con una complicación de la neumonía, puede ser un derrame o un acceso pulmonar, o con un daño estructural pulmonar, que un paciente que en la radiografía no tenía nada anteriormente y ahora tiene una radiopacidad. Por eso tomar en cuenta cada una de las condiciones que pueden existir en los pacientes, como le mencioné en las dos láminas anteriores. Ok, ¿cómo establecemos el diagnóstico de neumonía? Como le mencioné en la definición, el interrogatorio es súper importante. Tiempo de evolución, qué síntomas tiene. Y ahí están los síntomas, digamos que cardinales de los procesos neumónicos, como son la fiebre, tos seca o productiva, disnea y dolor pleurolítico. Pero no todos los pacientes van a tener estos mismos síntomas. Pueden tener 2 síntomas, un síntoma, o todos los síntomas. Aparte de la clínica que me puede mencionar el paciente, también tenemos que hacer la complementación desde el punto de vista radiológico. Una vez hecho el interrogatorio, el examen físico, ya ustedes van enfocados que este paciente tiene una neumonía. Lo que faltaría es hacer la parte radiológica, que es fundamental, ya que ahí se debe observar la radiopacidad, donde ustedes ocultaron debe existir mayormente crepitantes, y de esa forma se establece el diagnóstico. Por último, tenemos los laboratorios que confirmamos cómo están los leucocitos, cómo están los neutrófilos, si hay consumo o no de hemoglobina, y también los reactantes de fase aguda como el VHS y la PCR. Hay otros hallazgos diagnósticos como son los cultivos de secreción bronquial como para identificar el germen y los hemocultivos, pero esto también depende de cada paciente. Siempre cuando ya tengamos el diagnóstico desde el punto de vista clínico, radiológico y de laboratorio, ya uno puede iniciar la antibiótico terapia. Ok, como tratamiento, siempre a todo paciente, ya sea tenga neumonía o alguna otra entidad, tenemos que establecer las medidas generales. ¿Sí? No que el paciente llega, no, si tiene neumonía, tome de la vía y antibiótico. Primero tenemos que establecer si este paciente en qué estado se encuentra, si amerita o no cuidados de enfermería de forma recurrente o frecuente, si amerita o no oxígeno. Recuerde que también la neumonía produce hipoxemia y debemos el paciente apoyarlo con oxígeno en caso de que sea paciente de hospitalización. Ahora, si es un paciente que se maneja de forma ambulatoria, simplemente se da las medidas generales en la casa con la alimentación fraccionada, abundante líquido, obviamente reposo. Y el tratamiento principal viene siendo los antibióticos. Mire, los antibióticos eh, se toman en cuenta lo que son los grupos de pacientes, como les mencioné en la clasificación. Y aquí también los antibióticos tienen su, digamos, su razón de ser. Generalmente los pacientes que no tienen comorbilidades, pacientes que no tienen factores de riesgo, podemos empezar con betalactámico más macrólido. Inclusive podemos iniciar con betalactámico solo, ya sea amoxicilina, con ácido clavulánico o sola. Y aquí importante es evaluar al paciente posteriormente. Si usted tiene un paciente ambulatorio, está en una red rural, ustedes pueden establecer diagnóstico si tienen los criterios, establecen diagnóstico y le inician antibiótico, en este caso betalactámico. Se lo inicia y generalmente a los 3 días deberían de evaluar a ese paciente, a ver cómo ha sido su evolución. Entre otros tratamientos tenemos también la fluoroquinolona, que son la levofloxacina, moxifloxacina, ¿ya? Y los macrólidos también. Para evitar un poquito de confusión a esto, le voy a repetir lo que son el tratamiento en estos pacientes menores de 65 años. Pueden iniciar con amoxicilina sola o también le pueden agregar a la amoxicilina una citromicina, que es un macrólido. Y ahí están cubriendo estreptococcus neumonía y están cubriendo gérmenes atípicos. Pero si el paciente es alérgico a la amoxicilina, que es un punto muy importante, tendrán que iniciarle entonces una quinolona sola
y ahí ustedes están cubriendo todos los gérmenes. En el punto 4 dice doxiciclina, se los coloqué porque también se han hecho investigaciones que se pueden usar. Sin embargo, no a mucho le ha resultado muy bien la doxiciclina o la tetraciclina y por eso están ya como casi en desuso. Pero tienen que saberlo como cultura general que también se ha establecido este tipo de antibióticos. Ya, tenemos el grupo 2, que son los pacientes mayores de 65 años, con o sin factores de riesgo, con o sin comorbilidad, pero no tienen criterio de gravedad. Es decir, estos pacientes también se pueden manejar con betalactámicos más macrólidos sí o sí. Yo les sugiero que lo manejen con amoxicilina, más una citromicina, y lo van evaluando en los próximos 3 días para ver su evolución. Y como dije anteriormente, si el paciente es un paciente que es alérgico a los betalactámicos, entonces se le maneja con una monoterapia que sería levofloxacina o moxifloxacina. Tomando en cuenta, bueno, que en nuestro país es caro los antibióticos, bueno, allí también ustedes tienen que adecuarse al paciente. Ok, tenemos entonces los pacientes del grupo 3, que son los pacientes que se manejan hospitalizados. Paciente hospitalizado con terapia endovenosa, generalmente se maneja con ceftriaxona o cefotaxima, pero generalmente ceftriaxona, y se le agrega el macrólido, que puede ser claritromicina o acitromicina, que también hay endovenosa, pero no es común en nuestro país la citromicina endovenosa, pero sí existe. Entonces, en este caso se puede manejar un paciente que está clínicamente estable, pero que necesita hospitalización, perfectamente se puede manejar con cefalosporina de tercera como ceftriaxona más el macróleo y se va evaluando continuamente. En caso que el paciente no lo tolere o un paciente que sea alérgico, como les mencioné anteriormente, entonces tenemos la otra opción que sería la levofloxacina o moxifloxacina que también existe en novenas. Y ya en los pacientes con terapia, bueno, a manera de información, como usted no maneja este tipo de pacientes cuando ya estén, Dios mediante, graduados, pero tienen que saber que son pacientes que se manejan dependiendo de la sospecha. O sea, por ejemplo, pacientes que no tienen riesgo de infección de pseudomonas, se pueden manejar perfectamente con cefalosporina o con quinolona. Pero si aquí el paciente puede tener alguna sospecha de pseudomonas, hay que manejarlo con beta-lactamina o con cefalosporina de cuarta generación, como cefepime, por ejemplo, la piperacilina tazobactam, los carbapenémicos como imipenem o meropenem, más quinolona. Inclusive se puede manejar hasta con aminoglucósidos si es el caso. Pero ya este es un manejo ya a nivel de terapia. Pero, y ustedes saben qué tipo de antibiótico se maneja en qué paciente, en qué grupo de pacientes, ambulatorio y hospitalizado. Eso se lo puse aparte porque si ustedes sospechan de pacientes con gérmenes atípicos, pueden perfectamente utilizar como monoterapia los macrólidos, en este caso citromicina. Y allí el paciente debería andar bien con estos tipos de terapia cuando ustedes sospechan de gérmenes atípicos. Mire, las neumonías por gérmenes atípicos son muy particulares, no son tan, digamos, floridas como son las neumonías por Streptococcus casi no da manifestaciones desde el punto de vista radiológico, y, pero sí da tos, pacientes que sí tienen más que todo síntomas desde el punto de vista de vía aérea superior, pueden sospechar de gérmenes atípicos y ahí pueden ustedes colocar macrólidos inicialmente. Obviamente que todo paciente que inicie con antibióticos, ustedes tienen que evaluarlo en las próximas 72 horas porque se pueden complicar. Ok, ¿cómo evaluamos la respuesta terapéutica? Como siempre le mencioné en las láminas anteriores, hay que ver la mejoría, o se observa la mejoría en las 48 o 72 horas. Si esto no es así, es porque algo debe estar fallando. Y para eso también existen ciertos criterios de estabilidad clínica. Por ejemplo, si usted es un paciente estable no deberían tener en las 48 o 72 horas fiebre, frecuencia cardíaca mayor de 100, mayor de 24, presión, hipotensión, disminución de saturación de oxígeno, estado de conciencia anormal o tolerancia a la biografía. Tiene que estar todo lo contrario. El paciente debe estar estable en cuanto a temperatura, como mencioné, todos los ítems, frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, si tienen a la mano gasometría,
también o oxímetro de pulso. Simplemente con evaluar al paciente desde el punto de vista neurológico, que usted ve en su estado de conciencia normal y que esté tolerando la vía oral. Todos esos ítems se refieren a este estado del paciente y puede seguir su tratamiento de vía oral. Pueden estar preguntándose si ustedes van a tratar a un paciente con neumonía, las dosis, mire, las dosis depende, porque por ejemplo la amoxicilina puede haber de 500, no sé si hay amoxicilina en Venezuela, si ya hay de 800 con ácido clavulánico. Generalmente la amoxicilina de 500 se maneja cada 8 horas por 7 días, cuando son con ácido clavulánico, si son de 800 se maneja cada 12 por 7 días. Por ejemplo, las azitromicinas son medicamentos que vienen de 500 miligramos la presentación y siempre se manejan una sola vez al día. Máximo las azitromicinas son 5 días, no así la amoxicilina o el clavulánico, que son generalmente por 7 días a 10 días. Las quinolonas también se manejan como monoterapia de una vez al día, vienen de 500 y otras vienen de 750 y se manejan orden día o una vez al día por 7 días. En cuanto a los antibióticos endovenosos, bueno, está la ceftriaxona, que se maneja 1 gramo cada 12 horas, por ejemplo, que deberían de saberlo en la práctica médica, como ya ustedes están en área intrahospitalaria, tienen que saber las dosis de la ceftriaxona. Y el tiempo varía de 7 a 10 días dependiendo del paciente y de su evolución. Ahora bien, si tenemos un diagnóstico correcto y hay falla terapéutica, hay que tomar en cuenta varias cosas, varias características. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que está estable, lo llaman ambulatorio, le colocan antibiótico, en este caso la amoxicilina con el macrólido, y ustedes ven que el paciente no evoluciona bien, puede existir las siguientes características, como por ejemplo resistencia al germen del antibiótico. Por ejemplo, el germen que está en el paciente, simplemente el antibiótico no lo está eliminando porque se hizo resistente, o simplemente se hizo una selección inadecuada de la terapia inicial. A veces hay casos donde el médico le inicia, pónganse ustedes, acitromicina macrólido solo y están combatiendo gérmenes atípicos, pero dejan por fuera el estreptococo. Entonces, no hizo una selección adecuada inicialmente en este paciente. O pacientes que se complican rápidamente, como por ejemplo derrame pleural, empiema, telectasia, infección diseminada a otros órganos o sepsis. Entonces, son pacientes que en 3 días pueden estar ya complicados porque también depende del germen. Por ejemplo, estafilococos son gérmenes que rápidamente pueden afectar al paciente, pero ustedes no lo saben inicialmente cuando tienen el paciente al frente, sino en el transcurso de los días o a los 2 o 3 días cuando ustedes lo van a evaluar. Es que se dan cuenta que el antibiótico no dio efecto porque el paciente se complicó. Y tienen que pensar que el germen no es un estreptococo, sino un germen agresivo. En este caso, por ejemplo, puede ser un estafilococo. También se da el caso que el paciente usted le indica un tratamiento y puede ser reacciones secundarias. También presencia de cuerpos extraños. Y esto es algo muy particular. A veces hay cuerpos extraños que de forma, digamos, que no muy clara, hay pacientes que están comiendo de repente y se ahogan, no, me ahogué con la comida y ya pasa el tiempo y entonces le da clínica de neumonía. Inclusive se ve en la radiografía la neumonía como tal. Le pongan tratamiento, el paciente mejora, pero vuelve a los 15 días con los mismos síntomas y vuelven a hacer la radiografía y si está la imagen allí radiológica, tiene todos los síntomas, le vuelven a iniciar antibiótico y el paciente mejora y vuelve otra vez. Ya es una neumonía recurrente. ¿Y qué sucede? El cuerpo extraño que ha pasado, yo he tenido una experiencia en alguna oportunidad que hice una broncoscopia de un paciente que consultaba por lo mismo, que siempre le da neumonía a repetición. Todo paciente con neumonía a repetición, mire, ya eso no es una neumonía común y corriente. Ahí está pasando algo. O tiene un cuerpo extraño o puede tener inclusive una acumulación que permite que haga neumonía post-obstructiva, por ejemplo. Entonces, hay algo de base desde el punto de vista pulmonar, en la estructura pulmonar, en este caso cuerpo extraño o lesiones neoplásicas o tumores, que pueden digamos, establecer este tipo de pacientes que hacen neumonía a repetición. Son pacientes candidatos a hacer broncoscopia, son pacientes candidatos a hacer un estudio de imagen más avanzado, como por ejemplo tomografía.
Entonces, si ustedes tienen un paciente que les dice, no, me da neumonía normalmente, doctor, cada 2, 3 meses tengo neumonía, mejor y ya. No, estos son pacientes que hay que estudiar. No es igual un paciente que debuta con neumonía o un paciente que está con recurrencia de una neumonía. En otros casos tenemos la neumonía nosocomial, por ejemplo, usted está en X consulta, está en el área rural, le llega un paciente con síntomas respiratorios compatibles con la neumonía, ¿ya? Y usted le imparte tratamiento y resulta que no mejora. Pero este paciente, lo más seguro, no hicieron un buen interrogatorio y el paciente tampoco les comentó que estuvo hospitalizado en el hospital Ruiz y Páez hace como, póngase, 3 días. Nunca se hizo la pregunta y el paciente tampoco nunca manifestó y venía ya con un germen nosocomial. Entonces, obviamente el paciente no va a mejorar con antibiótico de primera elección en el contexto de este paciente. Por eso que el interrogatorio es importantísimo del inicio de enfermedad actual y el examen funcional es súper importante porque permite, digamos que dilucidar con estos pacientes si estuvieron hospitalizados recientemente o no, entre otras características bueno, que cabe mencionar como el alcoholismo, droga, entre otros. Pero en lo que se refiere a la infección nosocomial es eso, tienen que preguntar si le llega a usted un paciente que usted está en un área rural o urbana, si estuvo no hospitalizado recientemente. Ya, esa observación de enfermedad de base, bueno, un paciente con EPO, por ejemplo, asmático, que ustedes le ponen antibiótico, no mejora, pero resulta que el paciente lo que está en broncoespasmo recurrente porque no está infectado, lo que tiene es una exacerbación de su cuadro de base. Entonces, lo que tiene que optimizar el tratamiento con esteroides, por ejemplo, broncodilatadores, y el paciente debe mejorar. Y bueno, y al final de los ítems, bueno, el diagnóstico incorrecto de neumonía, bueno, que es algo que está como que está en contraparte del ítem que dice diagnóstico correcto. Pero también puede haber eso. Y ahí vamos a entrar a lo que son a los diagnósticos diferenciales. Mire, diagnóstico diferencial es súper importante porque, como le mencionaba inicialmente, tiene que usted identificar si realmente hay una neumonía en este paciente. A veces nos equivocamos porque todos nos podemos equivocar, ya que el paciente respiratorio no solamente puede tener una neumonía, puede tener una insuficiencia cardíaca congestiva, puede tener un trombolismo pulmonar, una tuberculosis. Se lo puse en amarillo porque son las afectaciones, digamos, más frecuentes que se pueden confundir con una neumonía. Sin embargo, hay otras entidades como las micosis, que son infecciones por hongo. Ya las siguientes son, digamos, más específicas como la alveolitis, neumonía sinofílica, bronquiolitis, o neumonía organizada, aspergilosis pulmonar o carcinoma broncogénico, que también es una de las más frecuentes. Yo debí colocarla en amarillo. Aparte de las tres que están ahí puestas en amarillo, también el carcinoma broncogénico es una de las condiciones que también se puede confundir. Pero ahí entra lo que es la parte, lo que es el interrogatorio. Un paciente con carcinoma broncogénico es un paciente que viene de larga data con síntomas de pérdida de peso, por ejemplo, paciente que no entra o no cuadra en la clínica de una neumonía. Entonces, por eso que hay que ser del diagnóstico diferencial. Ustedes deben saber cómo se identifica una insuficiencia cardíaca congestiva, que hay edema en miembros inferiores, que hay hay crepitantes en marea, a nivel pulmonar la ocultación, que hay una cardiomegalia. Entonces ya ustedes ahí van, no, este paciente no tiene neumonía, este paciente va en rumbo a una insuficiencia cardíaca porque tiene signos radiológicos compatibles, tiene signos clínicos compatibles, no es. Y ahí ustedes van haciendo el diagnóstico diferencial. Nunca se van a las primeras, solamente con la parte clínica. Y la prevención es súper importante. La prevención de las neumonías, así como muchas enfermedades, en este caso, evitar el tabaquismo, sobre todo para la parte de las neoplasias, y la inmunización. Bueno, cuando yo vine de Venezuela, se vacunaba con la vacuna antigripal anualmente, porque sobre todo al paciente de tercera edad, y la vacuna antineumocócica, que es cada 5 años. De esta manera, se trata de, digamos, de disminuir las estadísticas de los pacientes con neumonía. Ok, vamos con un ejemplo radiológico. No sé si hasta ahora hay una pregunta, algo que quieran comentar, alguna duda.
¿Me escuchan? Sí, doctor. Chicos, si tienen alguna duda, cualquier Sí, cosa, doctor, pueden sí, levantar la escucha. mano o dejarla escrita en el chat también. ¿Escucharon toda la presentación? ¿Sí? Ya. Sigo entonces por los ejemplos radiológicos. Sí, doctor. Ya. Ahora déjenme quitar esto. Ya, mire, no podemos dejar de un lado la radiología, ya que es una de las cosas más importantes. Yo le iba a mencionar al doctor Cabello que si necesitan una clase radiológica, solamente ver, o sea, solamente cómo evaluar radiología de tórax, bueno, yo puedo buscar el tiempo y se la puedo dar. Realmente la radiografía de tórax es un instrumento muy básico en nuestro aprendizaje, en nuestro, digamos, en nuestro crecimiento como médico, ya sea médico general o médico especialista o de cualquier especialidad. Así como una hematología, la radiografía de tórax es fundamental porque casi siempre a todo el paciente le pedimos radiografía de tórax porque el pulmón es algo, es un órgano muy captante, muy sensible y cualquier patología se puede manifestar desde el punto de vista pulmonar. Entonces, yo, bueno, conversaré con el doctor Cabello posteriormente y ahí podemos establecer una clase solamente de radiografía de tórax. Yo le comento esto porque para ustedes poder establecer un diagnóstico de neumonía, tenemos que saber qué es lo normal. Yo, no le, o sea, yo tengo varios ejemplos desde el punto de vista radiológico, pero ustedes tienen que saber que esta es una radiografía normal. También, no sé si tienen alguna, digamos, mala costumbre, porque yo he visto a algunos colegas, que tenemos que preguntar, que tenemos que solicitar radiografía de tórax tanto PA como lateral. ¿Por qué? Porque simplemente la radiografía de tórax PA me permite ver solamente la parte anterior del tórax, pero no veo la parte posterior. Y a veces se pueden ver lesiones en la parte posterior que yo no lo veo en la radiografía de tórax, digamos, PA, como lo puedo ver en la lateral. Ya me explico más adelante para que vea un ejemplo. Por ejemplo, acá, al lado de la pantalla, digamos, en la parte superior, ahí vemos un paciente que tiene una neumonía del lóbulo superior derecho. Fíjense cómo se ve una radiopacidad y no sé si alguno tiene buen ojo y se pueden ver lo que llama broncograma aéreo. Broncograma aéreo simplemente es como el dibujito de los bronquios más pequeños y eso se denomina broncograma aéreo. Eso se da por la inflamación del parénquima pulmonar. Pero generalmente la neumonía se debe ver así, como una reopacidad. Es una imagen sólida que debe verse homogénea en casi la mayoría de los casos. A menos que la neumonía se esté instalando de forma progresiva y ustedes la captan como que en el momento de instalación. Pero generalmente se ve la neumonía con la reopacidad o la solidez, como ustedes pueden ver en el lado derecho en la radiografía que está superior. Pero este paciente también tiene una neumonía del lado izquierdo, o sea, es una neumonía multilobar porque hay una afectación bilateral, tanto en el lóbulo superior izquierdo como en el lóbulo superior derecho. Fíjense acá en la radiografía inferior. Ustedes ven el cursor que yo estoy dándole, ¿lo ven? La Sí. flechita. Bueno, fíjense esta radiografía de tórax PA. Esta radiografía que estoy aquí señalando es la radiografía de tórax PA. Mire, yo veo esta radiografía y yo veo que hay algo acá, a nivel del lado izquierdo, en la base izquierda. Y no me permite borrar lo que es la silueta cardíaca izquierda, ¿no? El borde izquierdo del corazón. Aquí está el borde derecho del corazón. Por eso que en la radiografía de tórax normal tiene que saber todo esto. Cuándo se ve, cuándo no se ve los bordes del corazón, la parte
del mediastino, todo eso son como tics importantes a la hora de ver una radiografía de tórax. Pero vea en la lateral cómo se observa acá una radiopacidad importante que está detrás del corazón. Entonces, esto se denomina una neumonía retrocardíaca, porque está detrás del corazón, y por eso que en la radiografía PA no se ve bien, pero usted pide la lateral y se observa aquí la radiopacidad. Ustedes ponen acá el tetoscopio en ese paciente y ustedes deben identificar que ahí hay crepitante. Entonces, si hay crepitante, entonces es un proceso neumónico, tomando en cuenta que no hay otras circunstancias que el paciente pueda tener y no sea una neumonía. Pero hablando como el tema como tal, neumonía, este paciente tiene una neumonía retrocardíaca que no se ve como tal en la PA. Por eso es importante solicitar ambas proyecciones, tanto PA como lateral. Acá también, fíjense que se ve otro paciente con una neumonía del lóbulo superior, como se menciona acá, sí, opacidad y signo de la silueta. El signo de la silueta es un signo radiológico que lo que hace es que la neumonía en este caso opaca lo que es el hilo pulmonar. Como le mencioné inicialmente, y siempre se lo vuelvo a mencionar, que debemos conocer la anatomía normal radiológica de tórax en los pacientes para que ustedes puedan identificar qué es o qué no es un hallazgo patológico, en este caso neumonía. Entonces acá se ve la radiopacidad en el lóbulo superior derecho y hay una línea muy marcada, que no sé si alguien me puede decir qué significa esa línea. ¿Por qué se ve tan marcada esa línea? Lo dejo abierto. ¿Por qué se ve tan marcada esta línea acá? Eso es anatomía, eso no tiene nada que ver con la clase de neumonía. ¿Qué hay en el pulmón derecho que hace que se vea esta línea tan marcada? ¿Me escucharon? ¿Qué hay en el pulmón? Sí, doctor. No se escucha bien. Lóbulo del pulmón. ¿Cómo? No, no sé si pudiera ser el lóbulo del pulmón, el inferior. Mucha dificultad. Bueno, esa línea que se ve allí, o sea, una línea en la parte inferior del proceso neumónico, esa línea es la cisura. Entonces, eso es lo que divide el diagnóstico, en este caso, de una neumonía del lóbulo superior. ¿Por qué no es inferior? Porque simplemente en la parte inferior no hay nada, no hay radiopacidad. Y digamos que la división la cisura menor del lóbulo superior derecho. Por eso que la anatomía es importante, porque el lóbulo superior tiene su cisura, yo digo, el pulmón izquierdo y el pulmón derecho tienen su cisura que pueden haber divisiones en los procesos neumónicos. Por ejemplo, acá en esta otra, fíjense que también una neumonía del lóbulo superior y vean que hay como una marcada línea que es la cisura y abajo no hay radiopacidad. Y aquí se ve en la parte de la radiografía lateral, se ve la radiopacidad en la parte superior y posterior, porque está justamente en relación con el nivel de la columna, en este caso torácica cervical. Estos son ejemplos clásicos de neumonía, para que lo tomen en cuenta. Esta radiografía que es un poco opaca, pero la quise traer porque es algo muy importante que quiero mencionarle acá. ¿Me están escuchando bien? Sí. Ya. En esta radiografía, miren, este paciente ya tiene una complicación de la neumonía. Este paciente tiene un derrame pleural. Ya es un derrame pleural izquierdo. Un paciente que generalmente cursó con neumonía. Si fue o no fue tratada, es indiferente, pero ya hizo una complicación. Entonces el tratamiento es totalmente diferente. Ya ahí hay que hacer una función, una toracocentesis para identificar si este líquido realmente está infectado o no. Y de ahí, bueno, depende del tratamiento. Pero ya esta radiopacidad no es una neumonía. ¿Por qué les menciono esto? Porque puede ser que en el futuro a usted le llegue un paciente, le llegue con esta radiografía y les dice los síntomas clásicos de la neumonía. No, doctor, me vengo con fiebre, tengo dolor en el pecho, tengo tos seca,
Y bueno, y vengo para que me atienda. Entonces usted le hace la radiografía, no, amigo, usted lo que tiene es una neumonía. Yo le hago con antibióticos porque ahí se ve la radiopacidad. Pero ¿qué sucede? Este paciente ya está complicado, ya tiene un derrame pleural. Entonces no lo pueden tratar con antibiótico vía oral porque nunca va a mejorar. Y lo otro que tienen que tomar en cuenta es el examen físico. Cuando ustedes tienen un paciente que tiene una neumonía, a la ocultación no es igual que ustedes oculte un paciente con una reopacidad a que oculte un paciente que tiene un derrame pleural. Nunca va a ser igual, ¿ya? Porque las transmisiones bucales son diferentes. Y aparte, cuando ustedes hacen la percusión, que muy pocos médicos aplican la percusión a nivel torácica, cuando ustedes hacen la percusión a un paciente con una neumonía, no va a encontrarse el mismo sonido de un paciente que tiene un derrame pleural. Cuando usted tiene un paciente con derrame pleural y hace una percusión en esa zona, ya van a encontrar una matidez importante al momento de percutir, no así las neumonías. Por eso que también el examen físico o la semiología es súper importante porque permite diferenciar si ustedes están presentes ante una neumonía o están presentes ante un derrame pleural. Esta otra imagen que no está muy buena, pero igual se ve lo que quiero transmitirle. Esta imagen que ustedes ven en el costado, en el lado derecho del pulmón, es un acceso pulmonar. Se describe como una imagen hidroaérea, o sea, una imagen como quística hidroaérea. ¿Por qué hidroaérea? Porque tiene líquido en su interior y tiene aire. La parte negra es aire y la parte radiopaca es líquido. Y tiene un nivel. Esta línea que se ve acá es el nivel que se denomina hidroaéreo dentro de una cavidad o una imagen quística. Entonces, ya este paciente por sí tiene una complicación de la neumonía que es un acceso pulmonar. Entonces, si les llega así, ya este paciente está complicado. Entonces, tiene que tratarlo con los antibióticos adecuados, tiene que estar hospitalizado y bueno, obviamente tiene que evaluarlo el especialista para hacer esos seguimientos y su tratamiento como corresponde. Este otro paciente, esta otra radiografía, observen que en la parte superior derecha está una reopacidad, pero hay imágenes que están como negruzcas, es decir, es una reopacidad heterogénea. Cuando se habla de reopacidad heterogénea, quiere decir que no es una reopacidad sólida, que se vea todo de la misma forma. En este caso, es un paciente que se ve con áreas negruzcas, que es aire, y áreas que son como blancas, que son áreas radiopacas. Entonces, esto se define como una imagen heterogénea a nivel del lóbulo superior. Ahora, si ustedes hacen una buena anamnesis, un buen ensayo funcional, un buen ensayo físico, ustedes pueden llegar a la conclusión que esto no es una neumonía, se puede tratar de una tuberculosis. Por eso que toda imagen radiopaca o radiodensa no es neumonía a menos que tenga los síntomas clásicos. ¿Ya? Lo que quiero transmitirle acá es eso, que tienen que tener mucho cuidado con la radiografía. Nunca se confíe con la radiografía. No, es una neumonía, ya listo. Y sin preguntar nada al paciente, sin hacer la buena anamnesis, sin hacer un buen examen físico. Siempre el diagnóstico se hace clínico radiológico. Tiene que haber una correlación clínica radiológica para establecer sí o no una neumonía o puede ser alguna otra patología, en este caso una tuberculosis. Bueno, eso es todo. El puente en costura, que pasé muchas veces por allí. Así que estoy atento a sus comentarios y a sus dudas. Aló, ¿me escuchan bien? Yo escucho. ¿Me escuchan bien? Sí, Ok, Andrés. ok, no, bueno, primero darle las gracias, doctor, por tan excelente ponencia y con respecto a lo que había dicho al principio de darnos una clase de radiografía básica, sí nos gustaría bastante, estaremos bastante interesados. Y bueno, le leo una pregunta que está aquí en el chat, que dice: buenas noches, doctor. En cuanto al tratamiento de primera línea para pacientes del grupo 1, en el tratamiento de primera línea, ¿hay alguna preferencia entre betalactámicos más macrólidos versus macrólidos como monoterapia? No, ahí generalmente, como grupo 1, pueden
perfectamente indicarle betalactámico, puede ser amoxicilina, para ser más preciso, con macróleo. Si usted es un paciente que tiene toda la clínica, tiene la imagen radiológica, compatible con proceso neumónico, yo le sugiero que inicien con betalactámico, en este caso amoxicilina, y con acitromicina. Y ahí cubren neumococo y están cubriendo también gérmenes atípicos. A menos que el paciente sea alérgico, bueno, tendrá que colocarle una monoterapia tipo moxifloxacina o levofloxacina. Pero eso siempre se deja como segunda opción porque son antibióticos digamos, más potentes. Entonces hay que ir siempre de menos a más. ¿Ya? Y en Venezuela, mire, cuando yo me vine de Venezuela, generalmente había mucha resistencia a los betalactámicos desde el punto de vista clínico. A veces uno iniciaba de una vez iniciaba en la quinolona, pero siempre tenemos que apostar de menor a menor y depende, como usted ve en el paciente, desde el punto de vista clínico, si está estable, inicien con un metalactámico más macrólido y ahí están cubriendo atípico más gérmenes de estreptococo, que es el germen más común. Y nunca se le olvide citar a los pacientes en 3 días. Tienen que evaluar al paciente desde el punto de vista clínico en 3 días para ver si la terapia ha sido la correcta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. Gracias por los comentarios. De verdad que estoy muy contento por esto, porque así puedo aportar con ustedes para que ustedes también tengan una buena preparación. La idea es esa, que ustedes se lleven lo mejor de las clases, se lleven toda la información necesaria, porque lo van a necesitar, ya que esto es un tema muy frecuente, una patología muy frecuente y lo van a ver. Todos nos vamos a enfrentar con una neumonía en algún momento de nuestras vidas. Ahí estoy viendo que dice el COVID puede causar neumonía. De hecho, el COVID causa una neumonía viral. Y bueno, el patrón radiológico es muy diferente, igual que los síntomas son más o menos lo mismo, pero el COVID como tal sí causa neumonía, pero una neumonía desde el punto de vista viral, que generalmente no se trata con antibióticos, pero a veces se sobreinfectan, a veces hay gérmenes que se asocian y uno tiene que agregar antibióticos. Pero es muy agresivo el COVID cuando ya hay afectación del parénquima pulmonar, muy agresivo. No sé cómo están las estadísticas allá en el hospital con el tema del COVID. Ya, estoy viendo ahí una pregunta. En ese caso, ¿cómo se trataría de neumonía, esa neumonía por COVID? Mire, eh, cuando hay pacientes con neumonía, o sea, por COVID, se evalúan siempre ciertos parámetros. Primero vemos, como siempre le menciono, la parte clínica es fundamental. Si el paciente está estable, el paciente o está con bajo requerimiento de oxígeno, 1, 2, 3 litros, y no hay parámetros inflamatorios tan elevados, se maneja simplemente con tratamiento sintomático para la fiebre, se mantiene hidratado el paciente y su medicamento de uso habitual de ser necesario, nunca con antibióticos, a menos que el paciente tenga una leucocitosis, tenga reactante de fase aguda muy elevado o que la radiografía sea muy, digamos, compatible con un proceso neumónico de consolidación importante. Hay que iniciar antibióticos en ese paciente. Entonces ya es una neumonía viral COVID, pero con sobreinfección. Sí, ahí veo que dice, ¿qué significa patrón intersticial en virus esmerilado? Sí, mire, cuando uno observa patrones intersticiales, generalmente es otro tipo de patología fuera del COVID que se llaman patología intersticial. ¿Ya? En el mundo de la neumonología,
se llama enfermedad pulmonar intersticial difusa. Esas enfermedades pulmonar intersticial difusa son muchísimas, inclusive pasa de 100. Son más de 100 entidades, pero que casi todas tienen el mismo patrón, es un patrón intersticial, no es un patrón clásico de neumonía como tal. Más bien se ve como una especie de vidrio, así como ustedes rompen un vidrio, se ve en el área pulmonar. Y solamente se ve en las tomografías, no se ve en la radiología. Entonces, el COVID produce ese tipo de patrón intersticial en vidrio esmerilado, y ya es un patrón muy, muy clásico de COVID en este caso. Recuerden que el COVID es una patología desde el punto de vista viral, pero cuando ustedes observan que hay una radiopacidad bastante importante, debe haber un germen asociado que no es COVID solamente, sino germen ya sea intrahospitalario o de la comunidad. Mire, nosotros acá en Chile, según las investigaciones que se han hecho, yo sé que la ivermectina ha sido muy sonada, pero acá en los pacientes con COVID realmente no le colocamos eso porque no hemos visto algún tipo de estudio que valide con mucha certeza que la ivermectina pueda hacer algún tipo de ayuda con pacientes con COVID. Así que acá generalmente tratamos a los pacientes con COVID solamente lo tratamos con tratamiento sintomático. Si está estable, si no tiene manifestaciones ni neurológicas ni respiratorias, se trata como cualquier entidad viral, o sea, con acetaminofén, líquido y reposo, más nada. Y muchos pacientes han pasado o sea, han superado el COVID de esa forma, inclusive yo. A mí me dio COVID y yo lo único que hice fue tomar Atamel, y con eso me sentí bien, no tuve necesidad de usar otro tipo de medicamento y me mejoré. ¿Por qué? Porque nunca tuve manifestaciones pulmonares o respiratorias. Cuando tiene manifestaciones respiratorias, estos pacientes requieren oxígeno y muchos de ellos se complican y requieren ventilación mecánica. Ya, estoy viendo aquí otra pregunta. En caso de drenaje pleural, como complicación de la neumonía, ¿cuándo está indicado hacer drenaje pleural? Mire, el drenaje pleural está indicado dependiendo de la cuantía del drenaje pleural. Desde el punto de vista radiológico, uno puede establecer en porcentaje, pero es algo muy subjetivo, cuándo hacer un drenaje pleural. Cuando uno tiene ya la sospecha clínica radiológica que hay un drenaje pleural, lo primero que uno hace es tomar cierta cantidad de líquido, como 10, 20 cc, y uno hace algo que se llama citoquímico. El citoquímico nos permite diferenciar si es un exudado o transudado, y de esa forma, si es un líquido transudado, quiere decir que se trata de un proceso hepático, o un proceso renal, o un proceso cardíaco, y no hay infección allí. Ahora, cuando es un exudado, generalmente puede ser por neumonía en este caso, y si no es mucha la cantidad de líquido pleural, lo que se hace es hacer observación. Pero si el líquido pleural es de una cuantía bastante considerable, hay que hacer drenaje, inclusive se coloca tubo de tórax, y para así drenar todo el tubo, todo el líquido, y no quede ningún tipo de indicio que pueda complicar al paciente. Así que depende de la cuantía, se hace drenaje pleural. Aquí estoy viendo que dice cómo se maneja, doctor, la neumonía del niño, y bueno, el niño ya sería otro tema, ya es algo de pediatría, y ahí generalmente depende de la edad del paciente, del niño se maneja de otra forma. Así que es otro tema muy amplio, las neumonías no son iguales en los niños que en los adultos. Menciona Gabriela, una neumonía complicada puede causar fibrosis pulmonar, fibrosis pulmonar. Generalmente no. Cuando pacientes tienen neumonía, y si se trata adecuadamente, ya sea hasta en terapia, mira, generalmente no causa fibrosis pulmonar. Lo que sí puede haber cierta secuela como atelectasia, pero eso con el tiempo se van, digamos que, mejorando. Sin embargo, pueden quedar algunas cicatrices, pero son muy mínimas, que a veces se hacen imperceptibles. No así las tuberculosis. Cuando el paciente tiene tuberculosis, sí puede dejar secuelas como fibrosis pulmonar, que se llaman fibrotoras, por ejemplo. Pero las neumonías como tal no, nunca o no deberían dejar fibrosis pulmonar, a menos que haya otra condición en el paciente preexistente, y bueno, allí hay que hacer otro estudio mucho más invasivo.
Bueno, ya tengo una consulta aquí médica que dice, doctor, en mi caso fue diagnosticado con COVID, requerí oxígeno, a la semana me empecé con Leo, Leo, porque el doctor que llevaba el caso me dijo que tenía una bronquitis aguda o el mismo COVID. Bueno, si el doctor inició con Levo, pensó que hay una sobreinfección bacteriana allí. Fíjense que lo puso Levo, te colocó una monoterapia con quinolona. Como les dije al principio, todo paciente con neumonía por COVID, si no tiene sobreinfección, simplemente se trata con tratamiento sintomático. Ahora, si sospecha de una infección agregada, pueden iniciar antibióticos, ya sea una quinolona sola o ya sea un metalactámico, solo o con macrólido. Pero fíjense que ese caso es muy interesante porque el doctor le colocó de una vez, le colocó monoterapia con quinolona, lo que da a entender que en la mayoría de los casos los pacientes allá no mejoran con metalactámico más macrólido en su mayoría porque puede haber resistencia. Y recuerden que en Venezuela, no sé cómo es ahora, pero antes cualquier paciente compraba una amoxicilina, se la tomaba sin prescripción médica, porque tenía fiebre y empezaban a tomar medicamentos tipo amoxicilina. Y eso con el tiempo también crea resistencia por una falta de, digamos, de fiscalización en las farmacias que venden medicamentos libremente y de esa forma los pacientes también pueden tener resistencia porque no saben cómo medicarse. ¿Alguna otra pregunta? Ya lo vendes a diario, pero sin prescripción médica. Es la pregunta. Si lo de los antibióticos todavía sigue. Bueno, sí, todavía sigue. Yo trabajo en una farmacia y lo vendo a diario. Bueno, ahí, lamentándolo mucho, Sara también es algo de cómplice. Porque, bueno, tú eres estudiante de medicina y yo he visto que le preguntan a los farmacéuticos, mire, pero tengo fiebre, ¿será que puedo tomar antibiótico? Entonces, ahí donde uno tiene que pensar más bien en la resistencia bacteriana y decir, no, tiene que acudir al médico, consigue una receta, un récipe y me lo trae y yo le vendo el antibiótico. Pero a veces en Venezuela la cosa está tan dura que, bueno, hay que venderlo porque de la única forma también de subsistir. Pero ese es uno de los factores que está predominando en nuestro país, que es la venta indiscriminada de antibióticos. Claro, efectivamente, se trata de orientar al cliente, pero a veces los mismos pacientes, si no se lo vendes tú, se lo va a vender otro. Lastimosamente es así. Pero bueno, eso se los digo como manera para que lo tomen en cuenta, que uno de los factores es eso, el uso indiscriminado de antibióticos produce resistencia. Y por eso no las neumonías tienden a mejorar como corresponde, porque se usa de forma muy, muy inadecuada. Espero por preguntas, si tienen otra pregunta. No tenemos más preguntas, damos por finalizada la clase. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, doctor. Supongo que quedaríamos hasta acá. De nuevo, gracias por la ponencia. Quedaríamos pendientes para la clase del 17. Sí, Y eso
Sí, esa clase, y se logra cuadrar la clase de radiografía. sí. Inclusive podemos dejar la clase del 17 como la clase de radiografía de tórax. Ok, también. Y luego yo te menciono, porque le diga al resto de tus compañeros, eh, les menciono cómo sería la otra clase, que sería un poquito más corta porque son un tema de neumonía nosocomial de neumonía inmunosuprimido. También es como otras variables de las neumonías. Pero voy a tratar de resumirlo porque es muy amplio y entonces voy a hacer un resumen de esos dos temas en particular, tanto neumonía inmunosuprimido como